Muy buenos días, Iglesia Bella. Vamos a empezar esta mañana con una oración, así que ahí en su asiento le pido, incline su rostro un momento y vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Padre, venimos delante de ti por los méritos de nuestro Señor, solamente y únicamente por la perfección del Hijo que nos cubre con su santidad y su perfección para poder venir a ti, Señor. No podemos, por nuestros méritos, acercarnos a ti, Señor. Te agradecemos por ese privilegio de tener los cielos abiertos y orar y pedirte y levantar nuestra voz a ti, nuestras manos, nuestro corazón. Señor, bendice esta clase y que sea no solo para el aumento de la inteligencia, pero para el alimento del corazón, del espíritu, y de a poco se refleje en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dedicamos este tiempo a ti, Dios glorioso y poderoso. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en nuestra clase de membresía, en la cual, repito, es mi deseo que ustedes puedan entender qué enseñamos en la iglesia y por qué. Y estamos en ese tiempo en donde ya vimos mucho del Antiguo Testamento, vimos cuando el Señor habla con Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vimos un poquito de los documentos más importantes que se han creado, los credos, las definiciones que se han creado a lo largo de la historia. Hemos visto que desafortunadamente la iglesia de Roma tomó mucho poder y al tomar poder se corrompió bastante. Y de ahí, en medio de purgatorios, indulgencias y todo eso, el Señor levanta el corazón de algunos hombres para tratar de arreglar este problema. Y vimos un poco de los pre-reformadores, los reformadores, y ahorita estamos en ese tiempo. Y les decía que si pudiésemos, más bien que los historiadores dicen, que si pudieran resumir la doctrina de la reforma, es decir, ese anhelo de los reformadores por quitar esos abusos de la iglesia romana, si pudiéramos resumirlos, más bien dicen, los resumimos en 5 pilares principales. Si a alguien le pregunta a usted qué es una iglesia reformada, es una iglesia protestante. Y protestamos contra abusos. Y el resumen de nuestra doctrina está en 5 pilares principales: solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esa sería nuestra forma de explicar bíblicamente, de manera sistemática, el Evangelio. ¿Sí? ¿De dónde proviene nuestra autoridad? De las Escrituras. Ella es nuestra máxima autoridad. ¿Cómo puede un hombre ser justificado? Sería la pregunta de la Reforma, y eso es lo que hemos estado viendo en nuestras últimas clases. ¿Cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios? Y si la Biblia es nuestra máxima autoridad, la que nos debe de dar la respuesta es ella misma. Ella nos tiene que decir cómo un hombre es justificado delante de Dios. Sola Escritura significa: ella es mi máxima autoridad, pero eso no quiere decir que echamos a la basura toda la teología que se ha hecho. Los credos nos ayudan a mantenernos concentrados en cosas que ya se han probado que son bíblicas. Después, hace 8 días hablamos que si se nos pregunta cómo es justificado el hombre delante de Dios, deberíamos de contestar: por la gracia del Señor. La gracia, les explicaba,
Es aquel acto bondadoso de Dios de darnos su amor y su perdón cuando no lo merecemos, sino que merecemos por nuestros pecados, hermanos, y también por el pecado de Adán, merecemos la condenación. Ninguno de nosotros podría sinceramente pararse delante de Dios y decirle, mira, yo le he echado bastantes ganas, creo que sí, a mí sí me puedes perdonar, porque le he echado muchas ganas. No, ninguno de nosotros alcanzaría lo que Dios exige, de verdad, hermanos, nadie. Por lo tanto, un hombre se justifica solo por la gracia de Dios. Él es el que nos otorga gracia. Y vimos eso. Entonces vamos a su hojita. Deben de tener dos hojitas para nuestra clase de hoy, que es un poco pesada, creo, pero muy necesaria. Sola fide. En nuestro estudio pasado estuvimos hablando acerca de la sola gracia. Recordemos que el tema en discusión en el tiempo de la Reforma era saber cómo puede un hombre ser justificado delante de Dios. Esto se los voy a repetir una y otra vez, yo creo que van a estar cansados de eso. El tema de la Reforma era saber cómo un hombre puede ser justificado delante del Señor. Vimos que la respuesta que nos da la Escritura, nuestra máxima autoridad, es que es primeramente por gracia. Esto significa que Dios es aquel que decide en su gran bondad darnos un regalo que no merecemos. Y vean esto, y no solo eso, sino que aparte de no darnos lo que merecemos, nos hace coherederos de lo que su Hijo tiene. ¿Se acuerdan del ejemplo que di? No solo no nos da lo que merecemos, nos da lo que su Hijo ha ganado y nos hace coherederos con el Hijo. Entonces, cuando hablamos de ser justificados, los protestantes declaramos que es por la sola gracia. En nuestro estudio de hoy estaremos viendo nuestra tercer sola. Ya llevamos la primer sola, que fue sola escritura. Llegamos a la segunda, que fue sola gracia. Y hoy vemos nuestra tercera, que es sola fide. ¿Y qué significa fide? Fe. Comencemos por dar una definición o explicación de lo que es la fe. ¿Sí, hermanos? Comencemos con eso. Puede ser una definición, pero también una explicación. Vean, la fe es un conocimiento pleno e íntegro de la buena voluntad de Dios respecto a nosotros. Quiero que vean algo ahí. La fe es un conocimiento. O sea, nosotros podemos tener fe, una fe verdadera, solo en aquello que conocemos. Una fe verdadera. Una fe verdadera se basa en lo que yo conozco. Porque cualquier persona te puede decir, yo tengo fe. La situación es que cuando preguntamos y tratamos de definir o le decimos a la persona, ¿fe en qué, en quién? Empiezan las diferencias. Entonces nuestra fe, mis hermanos, sí proviene de un conocimiento, pero de un conocimiento correcto que solo es revelado a través de la Escritura y de que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón. Mientras más nosotros crecemos en conocimiento, más nuestra fe va creciendo en el Señor, porque lo vamos conociendo mejor. Vean esa definición. La fe es un conocimiento. No es de que yo tengo fe en algún ser que por ahí anda, que no conozco, que no sé ni cómo es ni qué carácter tiene. No, la fe viene de conocerlo a Él. Y lo conocemos a Él primero porque Él por gracia se ha revelado. Si Él no se hubiese revelado, no lo podríamos conocer.
pero Él se ha revelado. En otros tiempos se revelaba por medio de teofanías, por medio de sueños, por medio de visiones, pero dice el escritor a los hebreos que en estos tiempos se ha revelado por medio de su Hijo. No hay revelación más bella y perfecta que la revelación de Dios en su Hijo. Y cuando su Hijo es llevado al cielo resucitado, deja a sus apóstoles para que nos sigan dando las reglas de la iglesia. Por lo tanto, nuestra fe es un conocimiento que proviene de cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Y en este tiempo a nosotros se revela por medio de su palabra. Y su palabra nos da conocimiento. Y ese conocimiento hace que nuestra fe pueda crecer. La fe sí es un conocimiento, pero un conocimiento correcto del verdadero Dios. Repito otra vez, la fe es un conocimiento pleno e íntegro de la buena voluntad de Dios respecto a nosotros. Ahora vean, aquí avanza un poquito más en la definición. La fe es un conocimiento fundado sobre la promesa gratuita que se nos hace en Jesucristo. Ahora ya nos da un poquito más. La fe no solamente es el conocimiento de Dios en general, sino la fe es la confianza de lo que Él promete por medio de su Hijo. Esta definición la saqué de el libro de la Institución Cristiana de Calvino. Ahora, hay otra definición o explicación, y esta viene del Catecismo de Heidelberg. Su pregunta 21 dice: la fe no es solo un conocimiento. Ya nos dijo la primera definición, la fe es un conocimiento. Pero ahora esta segunda definición nos dice, no se queda ahí. La fe no es solo un conocimiento seguro por medio del cual sostengo como verdad todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Ya vieron esa definición, esa explicación? Dios se ha revelado en su palabra, por eso tengo conocimiento, pero no se queda en conocimiento. Porque incluso los ateos tienen un conocimiento de las Escrituras, porque la leen. Vean, sino que también es la fe una confianza inconmovible de que el Espíritu Santo obra en mi corazón mediante el Evangelio, para que no solo a otros, sino a mí también se me conceda por Dios gratuitamente la remisión de pecados, la justicia eterna, la salvación solo por gracia y nada más por causa de los méritos de Cristo. Y yo sé que esto puede ser mucho, pero si ustedes en su casa se toman el tiempo de leer línea por línea, la van a comprender un poquito mejor. No me puedo tardar mucho. Pero vean lo que sigo diciendo después. En palabras un poco más simples, ya esto es algo que yo les digo, en palabras un poco más simples, podríamos decir que la fe es creer en Dios y lo que ha hecho en Cristo. Creo en Dios, pero no cualquier Dios. El Dios de las Escrituras. ¿Por qué creo en Él? Porque he venido a las Escrituras para poder saber quién es Él, conocer su carácter. Y no se queda solo en el conocimiento, sino, se necesita un nuevo corazón. La fe nace después de un nuevo corazón. Entonces, una vez más, cuando hacemos la pregunta ¿cómo es justificado el hombre delante de Dios?, ¿quién nos debe dar la respuesta, hermanos? Las Escrituras. Vean lo que nos dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, ya vemos la primera parte, la primera sola, la segunda, perdón. Porque ¿por qué? O sea, Dios ha hecho un primer movimiento. Él se ha revelado y eso ya es gracia. Él ya se reveló. Si Él no se revela, no importa cuán inteligente seas, no lo puedes conocer. Porque por gracia, primer movimiento de parte de Dios, en su bondad revelarse a nosotros. Porque por gracia, ustedes han sido salvados y ahora viene nuestra segunda sola o tercer sola. Por medio de la fe. ¿Sí? Aquí están las dos.
La primera es la gracia de Dios, moviéndose Dios hacia mí, para revelarse a mí. Y una vez que Él se revela a mí, no solo en conocimiento, sino también trayendo un nuevo corazón, eso produce, Jorge Hughes, fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, esto es demasiado importante para nosotros los protestantes, especialmente el protestantismo reformado como tal. Porque no procede de ustedes. Debemos de hacernos la pregunta, ¿qué no procede de nosotros? ¿Qué es lo que él acaba de decir? No procede de nosotros ni la gracia ni la fe. ¿Me explico, hermanos bellos? Entonces él dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, Cristóbal, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. No procede ni la gracia ni la fe. Esto es interesante, que la fe no procede de nosotros en sí. Y después dice, sino que es un don. Y la palabra don, Rosy, se puede traducir regalo. Sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios? La Escritura nos dice en Efesios 8 que para ser justificado de Dios, en Dios, primero Dios tuvo que tener gracia para revelarse. Y después tiene que haber fe de la persona, responder a esa gracia. Pero lo impresionante es que diga que ni la gracia ni la fe provienen de mí. Eso me quita cualquier tipo de gloria que yo pudiera darme al responder a Dios. Y dice después, no por obras. Entonces, continuemos con esto, desarrollando la sola fe. La respuesta de la Escritura es que el hombre es justificado por la fe. De hecho, podemos ver en esta cita la sola gracia y la sola fe. ¿Sí? ¿Van conmigo, iglesia? Repito, y disculpen que sea muy cansón, ¿cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios? Por la sola gracia, por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros. Y esta explicación que voy a dar es muy necesaria, aunque ya lo dije, pero está escrito ahí. Para que yo pueda tener fe, primeramente Dios en su gracia decidió, ¿se acuerdan de una de las definiciones de gracia? Agacharse, ¿sí se acuerdan? Un hombre de, lo que les decía, un hombre de una posición social muy buena, gracia se puede explicar como un hombre de una posición muy buena, viendo a un mendigo, un homeless en la calle, agachándose él, tomarle la mano, levantarlo, abrazarlo, llevarlo a su hogar y darle su apellido y su herencia. Esa es una explicación muy vaga de lo que es la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué digo agacharse? Pensando en este ejemplo. Vean otra vez. Para que yo pueda tener fe, primeramente Dios en su gracia decidió agacharse para darme vida. Y así pueda responder a su voz con fe. Es importante aclarar, no obstante, que la fe no proviene directamente del hombre, sino de Dios. La fe es un don de Dios. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana no niega ni la gracia ni la fe. O sea, ya eso sería muy extremo que ellos dijeran, no se necesita ni gracia ni fe, ¿no creen ustedes? No, o sea, la Iglesia Romana siempre te va a decir también, se necesita la gracia de Dios y la fe para ser salvo. Y nosotros los protestantes decimos, sí, amén.
Si tú hablas con un católico, ellos nunca te van a negar que se necesita la gracia y la fe. Ellos creen, es obvio en toda la Biblia que se necesita de la gracia y la fe. Ellos ciertamente, sigo leyendo, ellos ciertamente creen que para que una persona sea justificada se necesita la gracia y la fe. Aquí va el asunto. Cuando estudiamos más a fondo qué quieren decir con salvación por gracia y por fe, llegamos a resultados completamente diferentes al de los reformadores. Y cuando digo reformadores, quiero decir de cierta manera a lo que la Biblia enseña, porque los reformadores están sacando su doctrina de las Escrituras. Les repito, no es aquí que tenemos una idolatría loca y ciega con un cierto grupo de hombres. No. Esos hombres amaban tanto a Dios que regresaron a la fuente y se atrevieron a pararse contra papas y emperadores por la verdad del Evangelio. No es que estemos venerando, idolatrando ciegamente a un grupo de hombres. No, esos hombres veneraban y adoraban a Dios y querían regresar al evangelio puro. Entonces, cuando tú preguntas a un romano, ¿crees que para ser salvo se necesita la fe y la gracia? Te dirán, claro que sí. Pero cuando abundamos en esa pregunta y llegamos a sus últimas consecuencias en la doctrina romana y en la doctrina reformada, que podremos decir que es bíblica, llegamos a dos extremos muy diferentes. Podemos decir que el problema, podemos decir que el problema entre reformadores y católicos se encuentra en el adjetivo sola. Hay tal problema. Solo la gracia, solo la fe, solo la Biblia. Ahí está el problema. Si nosotros decimos solo la Biblia, ellos dicen no, la Biblia, la tradición y el magisterio. Si nosotros decimos solo la gracia, dicen no, la gracia es el comienzo, tú permaneces con obras. Luego decimos solo la fe, ellos dicen no, la fe sí es necesaria, pero no solo la fe. Ahí está el problema, tío, en el adjetivo sola. Continúo desarrollando la clase. Mientras los reformadores defendían la sola gracia y la sola fe, Roma defiende la gracia y la fe más las obras para poder ser justificado. El teólogo Berkov lo describe de la siguiente manera. Vean cómo lo describe este hombre reformado. Según la Iglesia Católica Romana, el regalo de la justificación se preserva. ¿Ya vieron aquí? Se preserva. Y al decir preserva, quiere decir que se puede perder. ¿Sí? Se preserva. El regalo de la justificación se preserva por medio de la obediencia a los mandamientos y la práctica de las buenas obras. En la gratia infusa, el hombre recibe, la fuerza sobrenatural. Esto es lo que Roma enseña. Hay una gracia, sí, claro, pero esa gracia solo te habilita para que ahora por tus fuerzas, obviamente sí te van a decir dependiendo de Dios, pero por tus fuerzas logres llegar al fin. La gracia se te es inyectada, pero tienes que preservarla con tu obediencia y tus buenas obras, si no la pierdes. ¿Perder qué? La justificación, que prácticamente es la salvación. Vean, en esta gracia infusa el hombre recibe la fuerza sobrenatural para hacer buenas obras y merecer. Ahora ya Roma dice, el hombre a través de sus buenas obras logra ya merecer la justificación. Con mérito de condigno, es decir, un verdadero mérito. Todas las gracias siguientes y hasta la vida eterna se logran por tu obediencia.
La gracia de Dios sirve de esta manera al propósito de capacitar al hombre una vez más para merecer la salvación. Pero no es seguro que el hombre retenga el perdón de los pecados. La gracia de la justificación puede perderse. No solo debido a la incredulidad, ojo, sino también a cualquier pecado mortal. La Iglesia romana tiene dos tipos de pecado, el venial y el mortal. El mortal es aquel pecado que te lleva a la separación de la justificación con Dios. Es un pecado que se ha hecho conscientemente y de gravedad. Ese pecado te lleva a estar separado de la justificación delante de Dios. Vean lo que sigue diciendo Berkov. La gracia de la justificación puede perderse no solo debido a la incredulidad, sino también a cualquier pecado mortal. Tendrá, no obstante, que, vean, reganarse mediante el sacramento de la penitencia, que consiste en contrición y confesión juntamente con la absolución y las obras de satisfacción. Tanto la culpa del pecado como el castigo eterno son removidos por la absolución. ¿Qué enseña Roma en el sentido de la justificación entonces? Que tú puedes perderla. Tú recibes primeramente una gracia infusa. Esa gracia te da la habilidad para obedecer. Ahora, por tus fuerzas y por tus buenas obras y obedeciendo los mandamientos, es que llegarás al cielo por medio de méritos. En el camino, tú puedes cometer un pecado tan grande que esa justificación es quitada de ti. Y la forma en la que la ganas, primeramente, es tu confesión con el Padre. El Padre te da una penitencia para que hagas y te absuelva, ¿sí se dice absuelva? De lo que has cometido, y Él te diga, has sido perdonado. Ora tal rezo a ciertas cosas, cumple con ellas y puedes recuperar tu comunión con Dios. Tu justificación te va a ser dada, pero tienes que pasar por todo ese proceso de reganarte tu justificación porque la has perdido. ¿Cómo un hombre es justificado delante de Dios? La Reforma diría, solo por gracia, solo por fe. Roma diría, sí se necesita gracia, sí se necesita fe, pero tú tienes que cumplir para llegar allá por medio de tu mérito, y en el camino lo puedes perder. Continúo. Como podemos ver, hay puntos muy importantes en esta explicación del teólogo Berkov. La Iglesia romana no niega la gracia y la fe, pero la justificación, que es ser declarado justo delante de Dios, se logra por medio de las obras. En otras palabras, Dios hace su parte. ¿Has oído esto? Dios hace su parte al mandar a su Hijo por gracia, pero a ti te toca por medio de la obediencia y las buenas obras ser justificado. ¿Has oído eso? Dios ya hizo su parte. Te toca a ti. Y en el camino podemos perdernos. Por esa razón está el purgatorio, las indulgencias, para aún terminar de pagar lo que no pudimos pagar en esta vida. ¿Me explico, hermanos? Entonces, tío, no estamos aquí defendiendo una tradición, estamos defendiendo la Escritura y el Evangelio puro a través de una sistematización en 5 puntos. Herman Bavinck dice, la justificación no es un acto ético, es decir, mi moral y mi comportamiento, sino forense. Y cuando se dice forense, es que se te declara inocente o culpable, sin tomar en cuenta tus obras. Entonces, vean lo que dice Bavinck. La justificación no es tu desempeño, sino es un decir justificado es. Vean lo que dice después. Roma invierte el verdadero orden de las cosas cuando incorpora las buenas obras al concepto de la justificación. Ahora veamos lo que la Iglesia romana dice directamente en sus cánones. Un canon es una regla. Los reformadores decían sola gracia, sola fe, solo Cristo.
Y Roma en Trento contesta con algunos cánones. Vean lo que dice el canon 9. Si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, ¿ya vieron a dónde van? El concilio de Trento fue una respuesta a la reforma. Si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere en conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, la voluntad del ser humano, sea excomulgado. Sola fe. Canon 16. Si alguno dijere con absoluta e infalible certidumbre que ciertamente ha de tener hasta el fin el gran don de la perseverancia, a no saber esto por especial revelación, sea excomulgado. O sea que lo que está diciendo ahí es que nadie puede asegurar que tiene la salvación. Nadie puede asegurar eso, dicen ellos. Canon 23. Si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, no puede ya más pecar. Ahora, nosotros no decimos que no podamos pecar, pecamos. ¿Sí? No decimos eso, pero vean, no puede ya más pecar ni perder la gracia. Ahí sí estamos completamente en desacuerdo, porque ¿cómo un nacido de nuevo puede dejar de ser nacido de nuevo si se le ha dado un nuevo corazón? Pero continúo. Si alguno dijere que el hombre una vez justificado no puede ya más pecar ni perder la gracia, y que por esta causa el que cae y peca nunca fue verdaderamente justificado, ¿qué decía los reformadores? El que realmente cae en un grado de incredulidad o en un pecado donde verdaderamente se aparta, es que nunca tuvo una justificación de verdad. Lo que dice Roma, los que dicen eso, que si cayeron fue porque realmente nunca nacieron de nuevo, o por el contrario que puede evitar todos los pecados en el discurso de su vida, aun los veniales, a no ser por el especial privilegio divino, como lo cree la iglesia de la bienaventurada Virgen María, sea excomulgado. Canon 29. Si alguno dijere que el que peca después del bautismo, ojo, el bautismo para la iglesia romana es aquello que es el comienzo de la travesía de tu vida como creyente. Ahí está el comienzo. Te bautizan para borrar, quitar, lavar el pecado original. Y de ahí comienza toda una travesía de gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo, hasta el fin, incluso cuando te vas a morir, los santos óleos para dedicarte. Y si algo faltó, para eso está el purgatorio. Y en el purgatorio tus parientes te podrían sacar por medio de una misa o una indulgencia porque ha faltado alguna cosa que no pagaste. O también está el mérito de los santos que han hecho de más. Hay un tesoro, no recuerdo cómo se llama, el tesoro de algo, en donde sí, algo así, en donde ha habido santos en la historia de la iglesia que han hecho tantas buenas cosas que no solo se ganaron su justificación, sino tienen tantas buenas obras para dar para ti. Y puedes tomar de eso para que tu tiempo sea más corto en el purgatorio. Sigo. Si alguno dijere eso, el bautismo limpia, pero después viene un va, viene, que tienes que guardar con las obras si no lo pierdes. El que peca después del bautismo no puede levantarse con la gracia de Dios, o que ciertamente puede, pero que recobra la santidad perdida con sola la fe y sin el sacramento de la penitencia. Contra lo que ha profesado, observado y enseñado hasta el presente la Santa Romana y universal Iglesia instruida por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, sea excomulgado. Si alguno dijere que recibida la gracia de la justificación, de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa y se le borra el reato de la pena eterna, que no le queda reato que de pena alguna temporal que pagar, vean, o en este siglo o en el futuro, en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada al reino de los cielos, sea excomulgado.
Es decir, una persona que va a entrar al cielo es porque verdaderamente se ha ganado su justificación, porque Dios no va a aceptar a nadie que verdaderamente se ha justificado. Ajá. Eso es todo. Cuando decimos que Roma también dice que ellos creen en la gracia y en la fe, y cuando abundamos en el tema, vamos hacia lados opuestos completamente. ¿Sí? El problema está en el adjetivo sola. Estos son algunos de los cánones que tiene la Iglesia romana en cuanto a la fe y la justificación. Como podemos observar, para el romano la justificación por la sola fe no es posible. El hombre tiene que ser salvo no solo por la fe, sino por la fe más las obras. De igual manera, el creyente puede perder su salvación cuando cae en algún pecado mortal, y solo puede ser restaurado por medio de la confesión, absolución y penitencia. Incluso aún habiendo cumplido con tu penitencia, el creyente nunca puede estar seguro de su justificación. Es por eso que existe el purgatorio. El doctor James White, en un debate contra uno de los mejores apologistas católicos, le preguntó: Padre tal, no me acuerdo cómo se llamaba, Padre tal, ¿tú podrías decir en algún punto que estás verdaderamente en paz con Dios? Y el padre le dijo: no puedo. Eso se dirá en el día del juicio, dependiendo de lo que he hecho. ¿Sí? Ahora, ya vimos lo que dicen unos, los reformadores, la sola fe, lo que dicen otros, vimos lo que dice Efesios, salvos por medio de por la gracia, por medio de la fe que no procede de ustedes. Veamos un poco más, algunos versos más de lo que la Biblia enseña acerca de este tema. ¿Cuál es, hermanos, cuál es la pregunta de la Reforma? ¿Cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios? Ese fue el problemón. Debemos preguntarnos, ¿qué enseña la Escritura acerca de este tema? Sola Escritura. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esta es la Nueva Biblia de las Américas, que probablemente no le tomamos todo el sabor, y por eso les puse la Nueva Traducción Viviente abajo, porque ahí le vamos a tomar un poco más el sabor, Berito. Dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, dice por fe y para fe, y nosotros a simple vista no podríamos entender eso, por fe y para fe, ¿sí? Nos costaría un poquito de trabajo, tendríamos que ver algunas traducciones, por eso está la Nueva Traducción Viviente, y vean lo que dice. Esa buena noticia, el Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. ¿Cuál era la pregunta de la Reforma? Esto: ¿cómo Dios me hace justo? Y vean lo que dice: lo cual se logra, aquí está lo que significa de fe y para fe, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. De principio a fin, no solo al principio y después dale, mijo, que Dios te acompañe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo, y ya dice justo, tiene vida. El justo, una persona declarada justa, hermano Jesús, sin realmente ser justo. Y ahí es donde viene, Arnoldo,
que se nos imputa, se nos da la justicia de Jesús. Por eso se decía, la justificación no es un acto moral o ético, sino forense. Se nos declara justos no por nuestra justicia, sino por una justicia externa, la de Jesús. Podemos ser delante de Dios justificados por Jesús y se nos puede declarar justos, aunque a nuestra realidad, hermanos, vemos y decimos, no lo soy. Por eso es una buena noticia. Si la buena noticia fuera, ya se te dio, échale ganas a ver cuánto llegas, esa no sería una buena noticia. Sería para mí un estrés depender mi salvación de mi desempeño. Este texto fue clave para Lutero, este texto, el 1:17, en su comprensión de la justificación. Al principio Lutero no comprendía cómo Pablo, al principio Lutero no comprendía cómo Pablo podía decir que la justicia de Dios es una buena noticia. Si la justicia de Dios exige perfección y castigo. Él no comprendía. ¿Cómo me vas a decir, evangelio, buena noticia, que la justicia de Dios es una buena noticia cuando yo sé que por lo que soy y lo que hago merezco su ira? A él no le cabía en la cabeza cómo conecto justicia con buena noticia. ¿Cómo la conectamos, hermanos? Poniendo a alguien en medio, Jesús. Lutero no comprendía eso. Si la justicia de Dios exige perfección y castigo, dice después, fue hasta cuando comprendió que la buena noticia es que en Cristo Dios revela su justicia y el que cree en Él es justificado delante de Dios. Esto es impresionante. Por eso Roma no lo acepta. Roma dice, ¿cómo tú me vas a decir que alguien es justificado cuando no lo es? Cuando tú ves su vida, no lo es. Pero es porque tenemos una mala comprensión de solus Christus, de sola gracia y sola fe, que no procede de mí, sino que es un regalo de Dios. ¿Están acá? Este es un tema que abarca no solo el catolicismo, sino también el protestantismo en algunas áreas. Vean lo que dice Romanos 3, 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente. ¿Por qué? Su gracia, una vez más, Él dio el primer paso, gracia. Y después, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Se acuerdan lo que era la propiciación? La propiciación es el acto que se llevaba para calmar la ira de Dios. En el tiempo medieval había una foto, sí, en el medieval, ¿verdad? Unas imágenes en donde se veía a Cristo con una espada en los dientes y decía, Él está puesto a juzgarte, Él está puesto a llamarte a su trono a juicio. Esa era la idea de Jesús. Y en un sentido es cierto. Pero cuando entendemos que en Jesús la expiación y la propiciación justifican al que cree, eso sí es una buena noticia, hermano. Vean otra vez. Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, y una vez más, ¿a qué? A través de la fe. ¿Qué es fe? Un conocimiento del Dios verdadero, pero no solo un conocimiento, sino algo que ha atravesado mi corazón de piedra. Dice, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo que su justicia. Y vean esta frase que sigue, a fin de que Él sea justo y también Él sea el que justifica
Él es el justo y el que justifica. Él. Vean, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Cómo podríamos decir que primero Él nos da la gracia infusa y después terminamos al fin y decimos, Señor, llegué? La sudé mi salvación, pero aquí estoy. ¿Dónde queda la jactancia? Dice. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe. Y termina diciendo, ¿cómo un hombre puede ser justificado? Vean, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Qué decían los cánones de Roma? El que diga que es solo la fe sea excomulgado. ¿Y qué dice aquí? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Podríamos decir, sin quererle adherir al Señor, por la sola fe. ¿Qué podemos decir ante tal declaración? Realmente nada. ¿Quién puede decir algo cuando Pablo está explicando esto, hermanos? Yo creo que nadie. Dios no justifica personas según sus méritos, puesto que ninguno de nosotros podría cumplir con lo que la ley del Señor exige. Es por depositar nuestra confianza, tener fe, en aquel que pagó por mí. Ahora bien, ¿cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? La respuesta corta es que fueron salvos de la misma manera, por fe. ¿Sí? Veamos lo que Pablo explica acerca de esto. Romanos 4 del 1 al 8. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. ¿Sí? Cuando él llegó al cielo, él puede decir, Señor, yo te acepté. Tendría de qué jactarse. Yo sí te acepté, Magencio no. Entonces Abraham tendría verdaderamente de qué jactarse, hermanos. Vean lo que dice. Y está yendo al mero mero. Está yendo al papá de los pollitos, a Abraham. ¿Sí? Pablo está queriéndole decir a sus hermanos judíos en Romanos 4, ¿tú crees que es por la circuncisión que te haces justificado? ¿Crees por obedecer las obras de la ley? A ver, pensemos en esto, dice él. ¿Cómo fue justificado nuestro padre Abraham? Vean, va otra vez. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la fe? ¿Y en dónde estaba Abraham? Antiguo Testamento. Sigo. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham. ¿Y qué es creer, hermanos? Fe. ¿Y por qué tiene la fe? Porque primero Dios en su gracia se le reveló. ¿Cómo Abraham iba a creer en algo que no conoce? Lo primero que se necesitó fue el movimiento de Dios de agacharse y decirle, contigo empezaré una nueva nación. Si no, ¿cómo va a creer en algo, en alguien que no se le ha revelado? ¿Están acá? Se necesitó primero la sola gracia. Dios decide agacharse. Y entonces al agacharse, abre su corazón para que Abraham pueda decir, te sigo, Señor. Pero como ni la gracia ni la fe vienen del ser humano, Abraham no tiene de qué jactarse. Sigo. Y creyó Abraham, y en ese momento él fue justificado. Estoy parafraseando. ¿Cómo un hombre es justificado? Es que Abraham obedeció esto, Abraham hizo sacrificio, Abraham se circuncidó, Pablo dice, espérate tantito, fue por fe. Y para tener fe, Dios primero se le reveló. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia.
como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Quién hace eso? Dios. Esto, Juanca, es que, hermanos, Dios dice a tío Jesse, no le voy a contar las obras, lo voy a justificar por mi hijo. Y uno puede decir, espérate, ¿por qué a él sí y a Edwin no? Y él decide, vean cómo lo está poniendo. El salario no se le cuenta a favor, sino como deuda. También David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Esa es una buena noticia. Y vean lo que sigue después. Bienaventurados, dignos de envidia, que griten, que corran, que salten, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No es de que no lo tenga, no es de que no tenga pecado, es que el Señor no lo toma en cuenta porque se deposita su pecado en una persona, Jesús. Así no se quiebra la ley. Dios sigue siendo completamente justo porque Él exige que la paga del pecado sea muerte, y el Hijo se da por todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y si nos vamos empujando un poquito más, ¿y por qué cree? Porque primero hubo una gracia que se reveló para mover su corazón. Lo que Pablo hace en este texto es ir precisamente al padre de la fe, Abraham. Y es que si hubiera alguien que se pudiera jactar sería Abraham, pero aún él fue salvo por creer y no por alguna obra suya que Dios tuviese en cuenta para llamarlo y justificarlo. La Escritura definitivamente enseña la salvación por la sola fe, o la justificación por la sola fe. Entonces, la Escritura definitivamente enseña la salvación por la fe. Podemos ver, mis hermanos, que en el primer verso que leímos es que el hombre vive por la fe de principio a fin. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice Roma? El Señor te da para que empieces, pero tú terminas y en el camino te puedes perder. ¿Qué decían los reformadores? Y vuelvo a repetirlo, no porque los reformadores sean los reformadores, sino porque la Biblia enseña que todo aquel que ha venido al Señor ha sido por fe, por gracia. Iglesia, esta es una verdad que debemos defender incluso en contra de algunos movimientos protestantes que enseñan que la salvación se pierde o se gana por algún mérito propio. No, es por gracia por medio de la fe. Nos vamos a poner a pelear feo, ¿verdad? Pero si en alguna plática se llega, ven, leamos esto y esto. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, ¿qué, perdón? El hombre no es justificado ¿por qué? Por obras de la ley, sino mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Y la fe no solo es conocimiento, sino algo que penetra mi corazón. ¿Y cómo se gana el conocimiento? Por su palabra. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Sola fide. Decía Roma, el que diga sola fide sea excomulgado. Están excomulgando a Pablo, a uno de los pilares de la iglesia. Primera de Pedro 1, del 5 al 9, mediante la fe, ustedes son protegidos. Esto me gusta mucho. Son protegidos. Nuestra fe está siendo protegida. No por ti, mi hermano.
¿Crece tu fe? Sí, por el conocimiento que tú vas adquiriendo. Mientras más conoces los atributos de Dios, la palabra de Dios, tu tu fe va siendo alimentada, pero a la vez, nuestra fe es protegida por Dios. Él guarda a sus hijos. Mi Padre y yo somos uno, y nadie las arrebatará de nuestra mano. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios ¿son protegidos para qué? La salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en los cuales ustedes se regocijan grandemente. ¿Cómo me voy a regocijar si depende de mí? ¿Cómo me voy a regocijar si no sé si algún día llegaré o voy a ir al purgatorio? A lo mejor no me sacan. Aunque ahora, dice, se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vean lo que es fe, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él. ¿Por qué creemos en Él? Por fe, por gracia, por su revelación en su palabra. Sola escritura, sola gracia, sola fe. Se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Ahora bien, para aclarar un último punto, Jorge Hughes, la fe sola nunca viene sola. La fe verdadera es aquella que proviene de un corazón regenerado, por lo tanto, esa fe genera fruto, cambio. Y fruto que perdura. A pesar de mis batallas y dudas, esa fe continuará hasta el fin, porque es Dios mismo quien la resguarda. Pero eso no significa, Isaac, que un cristiano puede vivir como quiere, porque de nuestra vida se refleja nuestra verdadera naturaleza. Y si ha habido una regeneración, esa regeneración se empieza a mostrar en mis acciones. Fui liberado para amar a Dios, y como les decía en una predicación, no por el mandamiento, sino por la virtud. No quiero que mis hijas me hagan el café por la orden, sino porque esto le gusta a mi Padre. Entonces, el resultado de mi regeneración son mis obras. Y mis obras demuestran mi nueva naturaleza. Y yo creo en mi Señor y Él resguarda mi vida, pero eso no significa que no tenga obras. No somos antinomianos. No somos personas que decimos salvo, siempre salvo, no importa cómo viva, porque nuestra vida refleja nuestra verdadera naturaleza. Entonces, en ese sentido, la fe sola nunca viene sola, trae un fruto. Que ese fruto en ocasiones, mis hermanos, se tarda en crecer, en ocasiones se ve lleno de dudas y todo eso, pero perdura y no se puede perder, porque Dios es el que lo guarda. Eso estaría en el tulip como la perseverancia de los santos, pero llegaremos a eso. Concluimos que la fe es el resultado de que Dios en su gracia me haya llamado. No hay obra en mí que pudiese merecer la justificación. Es solo por depositar mi fe, pero ¿en quién? En Cristo. Y esto nos lleva a nuestra cuarta sola, solus Christus. ¿Cómo un hombre es justificado delante de Dios? Por la gracia, por la fe, solas.